Pichincha Universal, generando noticias. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Nos viene a dar excelentes noticias en cuanto al área de salud se refiere. Sí, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a tan prestigiosa radio Pichincha Universal. Bueno, gracias por la invitación nuevamente y para indicarles que el servicio de emergencia del Hospital San Francisco de Quito, del IES, inauguró ya desde hace 2 meses el servicio de triaje pediátrico diferenciado. Esto ha mejorado los flujos de atención en nuestros niños y nos ha dado calidad y calidez en la atención de los mismos. ¿Por qué es importante tener un área de triaje exclusivamente para el área de menores de edad? ¿Por qué se da este caso? Ya, bueno, para los radioescuchas, lo importante es indicarles que es un triaje. Un triaje es una clasificación dependiendo de la prioridad urgente que tenga un paciente para ser atendido. Se vio la necesidad de reformar todo el área de emergencia en vista de que anteriormente nosotros atendíamos a nuestros pacientes, a los pequeños, esperando con adultos, esperando con paciente gestante, en definitiva con una imagen institucional no tan buena, no tan adecuada, igualmente no tan adecuada para nuestros niños, para nuestros menores. Entonces se generó el proyecto de mejora continua de la calidad de atención y construimos ya un triaje pediátrico diferenciado donde el niño es atendido como él se lo merece, en una sala de esparcimiento donde tiene televisores para mirar videos infantiles mientras espera ser atendido por un médico. Precisamente en el Hospital Carlos Andrade Marín ya existe este tipo de triaje. He tenido la oportunidad de ir con mi hijo en no temas tan agradables, pero efectivamente, como usted dice, aquí se clasifica la categoría por la cual entra el niño, ya sea por la atención prioritaria, media, ¿cómo se determina? Ya, para que se entienda esto, un triaje obligatoriamente lo que hace es clasificar según la prioridad médica de atención de un paciente. Este sistema no es nuevo, este sistema ya tiene más de 200 años de ser creado. Se inició en las guerras napoleónicas, hoy se lo ha perfeccionado y obviamente hay triajes en todo el mundo. Hay el triaje Manchester que lo generó Gran Bretaña, tenemos el triaje español, el andorrano, el canadiense y nosotros contamos con el triaje del IES modificado, que fue generado en el Carlos Andrade Marín. Que fue implementado hace poco tiempo, ¿no? Sí, ahora, ¿cuál es la importancia de un sistema de triaje? El sistema de triaje genera calidad porque ofrece atención prioritaria al paciente urgente. Entonces, en nuestra población, por falta de información, esto no es bien claro y establecido y obviamente genera quejas en el usuario, pero en realidad un triaje lo que prioriza es al paciente urgente. Como paciente urgente nosotros hablamos de la prioridad roja. Una prioridad roja es un paciente que tiene compromiso vital, que si en ese momento usted no lo atiende, las probabilidades de supervivencia de este paciente disminuyen. ¿Cuál es un triaje rojo? Es un paciente que viene con un paro cardiorrespiratorio, una parada respiratoria, un trauma cráneoencefálico, un trauma en caderas, en abdomen. Eso es prioridad urgente. Usted necesita resolver inmediatamente. Caso contrario, corre el riesgo de perder la vida. Luego nosotros tenemos una prioridad 2, es la prioridad naranja. En esta usted espera hasta 15 minutos para ser atendido por un médico. ¿Por qué espera 15 minutos? Porque los rojos están ocupando la atención de nuestros galenos. Pero la prioridad naranja tampoco puede esperar. Es 15 minutos y usted tiene que ser atendido. Aquí tenemos quemaduras graves, tenemos insuficiencias respiratorias, patologías que pueden determinar en una parada cardiorrespiratoria. Luego tenemos la prioridad amarilla. La prioridad amarilla, usted puede esperar hasta 2 horas. Es tos con fiebre, es escalofrío, es crisis convulsivas. Es un paciente que obligatoriamente, debido a situaciones propias de la estructura de emergencia, no puede ser atendido en ese momento. Pero sí, en 2 horas nosotros le ofertamos que ese paciente será atendido. Y luego viene la prioridad verde y la prioridad azul, en la cual sí le sugerimos que nos tenga un poquito de paciencia. Son pacientes con síndromes gripales, son pacientes con contusiones de 1 semana, de 1 mes, que obviamente para usted es una emergencia.
Claro. pero no hay compromiso vital. Que le ofertamos atenderlos ese día, se le va a atender, pero sí le rogamos tener un poquito de paciencia. Claro, es que para un padre de familia es complicado que de pronto llega el hijo convulsionando, vomitando y uno pareciera que le dejan de ladito, pero como usted dice, cuando se prioriza hay casos más fuertes que necesitan atenderse en ese momento porque ya es de vida o muerte, ¿no? Sí, obviamente, y sobre todo la demanda de la población es bastante grande comparada con la oferta que uno puede ofrecer. Entonces, en ese sentido, nosotros priorizamos la atención del paciente con compromiso vital. En estos casos, por ejemplo, el niño sería atendido primero por un médico general y luego es derivado a un especialista, ¿o cómo se maneja este procedimiento? Ya, el paciente con urgencia vital es atendido por un médico especialista en emergencias pediátricas. Ok. Él inmediatamente pasa porque es una situación que si en ese momento no es resuelta, tiene el riesgo de perder la vida. Pero las prioridades 3, 4 y 5 son patologías que pueden ser vistas por nuestros médicos posgradistas de pediatría, que son médicos en formación de especialista para pediatra, o por nuestros médicos generales que atienden en la consulta rápida. Y obviamente cuando se detecta una patología que ellos no pueden resolver, este paciente es pasado directamente a nuestra sala de observación de emergencia, donde un especialista garantiza su atención. ¿Y qué tan dotado profesionalmente de especialistas está el Hospital San Francisco en estos casos para atender niños? Ya, aquí vale hacer una comparación. Los hospitales del IES. En la provincia de Pichincha todavía no contamos con un hospital pediátrico. A diferencia del Ministerio de Salud, él tiene un hospital netamente pediátrico especializado, con todas las especialidades para atención de patologías en los niños. Sin embargo, el Ministerio de Salud en la provincia de Pichincha cuenta con 3 hospitales súper especializados: Eugenio Espejo, Maternidad Isidro Ayora y Bacortiz. Nosotros como IES contamos con un tercer nivel, que es el Carlos Andrade Marín, y tenemos 2 hospitales generales, que es Hospital San Francisco de Quito, Hospital Quito Sur. Los derechohabientes a partir de febrero del 2012 se incrementaron enormemente. Sin embargo, el IES continuó con su misma estructura para atender a todos los afiliados que ingresaron para atención médica. Entonces, esto obligó a que las unidades reformen sus procesos, reformen su estructura, con el fin de garantizar la atención de los derechohabientes. Esto quiere decir, por ejemplo, que puede ser trasladado el niño, dependiendo de su caso, al hospital, al HCAM. Sí, dependiendo de su caso, si es una patología que como segundo nivel de atención, como hospital general, no podemos ofertarle solución, nosotros tenemos al tercer nivel, que es el Carlos Andrade Marín. Cuando este tercer nivel se haya colapsado, nosotros tenemos las clínicas de convenio, donde nosotros derivamos a nuestro paciente. Pero a veces hay queja en la población y dice, pero ¿por qué no lo deriva urgente? Ya no depende de nosotros, depende de que la clínica Exacto. tenga espacio y nos diga, sí, envíeme al paciente. Y el problema es que la clínica también los rechaza, y yo le hablo por experiencia propia también. Mi hijo tuvo una fractura de su codo y no había un pediatra en fin de semana, no, era un viernes que lo pueda atender un pediatra especializado en traumatología. Exacto. Entonces me dijeron, vamos a derivarlo, pero ninguna clínica lo quería coger. Llegó al punto en que me dijeron, ¿sabe qué? Váyase a la casa y en 2 días regrese, que ya regresa el médico. Si se le hace moradita la mano, entonces regrese a urgencias nuevamente. Entonces yo le hablo como usuario, es complicado porque al momento en que una persona llega con una emergencia de este tipo y no se encuentra con el especialista, ¿qué hace? ¿Cómo hace? Con roto el codo y llorando y ni siquiera inmovilizado. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, se reconoce este déficit de especialistas en este momento y lamentablemente no sé si, por ejemplo, los afiliados al IES puedan ser atendidos en el Bacortiz porque son afiliados, o si existe este convenio. Nosotros tenemos la red que nos permite abrirnos a hospitales del Ministerio de Salud Pública, pero para activar esa red también necesitamos enviar la documentación y que ese hospital esté en capacidad de resolver nuestros pacientes.
No es tan fácil decirle, este paciente necesita traumatólogo pediatra y mira, te voy a mandar al Carlos Andrade Marín, porque no conocemos, perdón, al Hospital Baco Ortiz, porque no conocemos en ese momento cuál es la realidad de ese hospital. Saturación de pacientes, agendas de médicos especialistas. Entonces, a través de un departamento de derivaciones, nosotros enviamos la documentación respectiva, derivaciones se contacta con ese hospital del Ministerio de Salud Pública y esperamos que ellos nos indiquen el momento en el cual puede ser derivado el paciente. Hablamos más o menos de un tiempo. La respuesta es dependiendo de la capacidad y espacio físico que tenga ese hospital. Sin embargo, nosotros le aseguramos que el paciente que está bajo nuestro cuidado está recibiendo todo lo que es necesario, tanto en analgésico, antibióticos, cuidados de enfermería. Se descartó la urgencia vital. Obviamente, necesitamos resolverle, pero tenga la seguridad que nosotros estamos actuando con todo lo que nuestro nivel de atención nos da para resolver la patología de ese menor, pero sí esperamos la colaboración, ya sea de la clínica de convenio, ya sea de la red pública, para cuando ellos nos indiquen que tienen un espacio, poder derivar a nuestros pacientes. En su caso, como me dice, una fractura de codo, que no hubo el especialista en ese momento, el paciente era estable, el paciente no corría riesgo vital. Y sin embargo, había que hacer la transferencia. Pero el área de derivaciones, me imagino que ya sabía que en ese momento no hay tiempos en el cual podíamos haber derivado a ese paciente. Entonces, cuando sucede esos casos, se inmoviliza al niño, se le dice, mire, no hay riesgo vital. Nosotros vamos a seguir trabajando las 24 horas porque nosotros trabajamos. Pero apenas el hospital me indique que tiene un cupo, yo le llamo a su casa y le digo, mire, ya le conseguimos sitio en tal hospital, tráigalo y nosotros lo vamos a enviar con ambulancia y con cuidados de nuestros paramédicos. Pero, por ejemplo, un médico, en este caso traumatólogo, no debería estar, o sea, ¿cómo es su horario? Ya. Tengo, por ejemplo, digamos, 2 médicos traumatólogos para el hospital, la atención de todo, de toda el área infantil en traumatología. ¿Cómo es su horario? No se establece de acuerdo fin de semana uno, tal vez que se quede el viernes, otro, no sé. Ya, mire, a partir de febrero del 2012, cuando se abrió a todas las instituciones IES para atención de derechohabientes menores de 18 años, el IES todavía no estaba preparado con un hospital pediátrico y con hospitales con especialistas en las diferentes situaciones pediátricas. Entonces lo que hizo es que todos los procesos de mejora se centren en cambiar procesos y protocolos. Nosotros contamos con los traumatólogos 24 horas, pero muchos son traumatólogos de adultos, que en patología pediátrica ellos dicen, no, mira, es mejor que te vea un traumatólogo pediátrico porque yo fui formado como traumatólogo de adulto. Hay una subespecialidad que hace traumatología pediátrica exclusivamente. Pero nosotros te aseguramos que si no tenemos compromiso en ese miembro, en esa extremidad, te inmovilizamos con una férula, te colocamos el analgésico, el dolor disminuye y se explica al familiar, se le dice, mira, solo espero derivación para que un especialista sea quien proceda al tratamiento correspondiente, porque no sería ético que yo, sin tener la especialidad en niños, me ponga a operar niños. En todo caso, lo importante es que se empiece de pronto a hablar de un sistema más complementario entre el que es público y entre el del IES, para que pueda haber un poco más de complementariedad en cuanto a la atención también, ¿no? Algo que sí lo reconoció la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa, cuando vino aquí también a nuestros micrófonos a una entrevista, y ella hablaba precisamente de que se debería también complementar para poder canalizar precisamente de mejor manera a los pacientes a los diferentes hospitales. La norma ya existe, la norma fue emitida como la norma 0091 en el 2017, está aprobado por el gobierno actual, en el cual te dice todo paciente con situación, sea o no de emergencia, que requiera atención por un servicio de emergencia, puede acudir ya sea a una institución IES o a una institución del Ministerio de Salud Pública. Ya está la norma. El problema es la saturación de pacientes. Entonces, en ese sentido, ¿cómo yo te puedo enviar al MSP si el MSP me dice que en ese momento no le tiene al especialista y no le tiene al insumo? Entonces debemos esperar un poquito. Pero la norma ya está y nosotros la aplicamos a través de nuestro departamento de derivaciones. Trabajamos las 24 horas del día. Solo que el trabajo a veces es invisible.
Y Exacto. obviamente los usuarios no lo ven. Y los usuarios obviamente dicen, mira, yo soy IES, tengo un seguro por el que pago todos los meses, yo tengo derecho a ser atendido. Y obviamente tienes todo el derecho a ser atendido. Sin embargo, también estamos saturados. Estamos saturados. El Hospital San Francisco de Quito en el año 2017 atendió 49,000 pacientes pediátricos. Y toda la producción de ese año fue de 148,000 pacientes. Un 30% son niños. Entonces estamos cumpliendo con la infraestructura, estamos mejorando los procesos, pero sí es necesario informar a la población y decirle, mire, no es que los médicos no están atendiendo, los médicos estamos ahí y laboramos 24 horas y no hay para, seguimos, pero también sí necesitamos en la atención de un paciente por lo menos 20 minutos. Eso quiere decir que un médico en una hora atiende aproximadamente 3 pacientes. Atendemos con 3 médicos en una hora, ellos han atendido 9 pacientes. Pero si en la ventanilla se admiten 20 pacientes en una hora, quiere decir que hay 11 que todavía esperan por atención. Claro. Hay días en los cuales se admiten 20 pacientes a la segunda hora, son 31 pacientes que necesitan atención. Entonces, por eso sirve el triaje, porque se le dice, mire, estamos clasificando prioridades. Lo urgente es rápido, pero si su patología puede esperar, le aseguramos que le atendemos, pero espérenos un poquito. Entonces aquí lo que necesitamos son políticas públicas en las cuales se difunda lo que es un sistema de clasificación, claro, como es el triaje, que la población entienda y que no entienda que los médicos pasan sin hacer nada. Estamos trabajando, pero también hay que entender que el médico tampoco es una máquina. No, claro, de hecho sí, los médicos pasan el 100% del tiempo ocupados porque efectivamente cuando uno llega al hospital a hacerse atender, uno puede ver la cantidad de gente que llega y esa saturación precisamente nos da cuenta de que necesitamos de infraestructura, necesitamos de más médicos especializados y profesionalizados en temas específicos para que precisamente podamos ir evacuando todos estos problemas porque como población seguimos creciendo. Bueno, sí, pero yo te invito a que conozcas el día de hoy o cuando tú puedas la nueva emergencia pediátrica del Hospital San Francisco. Es un área sin congestión, es un área que tiene pantallas con videos infantiles, es un área que no parece emergencia porque no hay caos. El niño está tranquilo esperando por su atención, el urgente ingresa, ya no genera pánico y miedo en los niños. Eso porque están súper tranquilos. Sí, eso es muy bueno. La clasificación de adulto a niños es muy bueno porque si no se asustan de ver tanto adulto ahí de pronto con sus patologías. Claro, cuando tú lo mezclas y cuando hay una sala única, como lo había anteriormente, podía ingresar un paciente apuñalado, que el niño seguía esperando en una misma sala y veía cómo el paciente adulto sangraba. Y obviamente se escondía detrás de su mamá, se escondía detrás de algún biombo y quería salir corriendo. Hoy no, hoy esa sala es netamente pediátrica con videos infantiles en las cuales uno puede ver el proceso de mejora. Tiene una sala en la cual nosotros nebulizamos a los pacientes y obviamente tiene hasta televisores con canciones y videos infantiles que no tienen ni siquiera las clínicas privadas. Y en ese sentido el niño se siente cómodo, tranquilo, y la atención y la percepción de la gente en estos últimos 2 meses da cuenta de que el Hospital San Francisco ha trabajado en procesos y que la realidad ha cambiado y que sí lo podemos hacer. Por lo tanto, bueno, te invito a que visites nuestra emergencia. Voy a ir, pero espero solo ir a visitar y no de paciente. Qué difícil ir de paciente. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho al doctor Rubén Huamangallo, responsable del área de emergencias del Hospital del IES San Francisco de Quito. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.